Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy este va a ser su primer video que ya vamos a utilizar para la parte de su segundo parcial. Es muy importante que ustedes estén conscientes de que todos estos temas son completamente nuevos, que estamos en cero porque ya nada de esto lo pudimos visualizar ni tocar en la parte del aula. Entonces es muy importante que sepan que a partir de ahorita todos estos temas van a ir en conjunto con la parte teórica que yo les voy a ir estando, que yo les envié ya en un principio, pero que voy a ir seccionando para que ustedes no se me pierdan entre tanta información. La dinámica va a ser distinta. A partir de ahora los videos van a llevar ciertas indicaciones implícitas en donde yo les voy a ir diciendo qué actividades van a realizar y conforme ustedes vayan viendo el video y vayan haciendo sus anotaciones y tengan sus apuntes que les envié y además la información que les voy a ir seccionando por cada video y les voy a mandar con sus jefes de grupo o con los encargados de informarles de las actividades, eso les va a permitir que ustedes se responsabilicen de su propio aprendizaje, que ya no estén esperando que les digan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Tienen que ver el video forzosamente, sí o sí, porque es un tutorial y es una manera en la que nosotros hemos estado reforzando la parte teórica y entonces no solamente se va a quedar sola en la teoría, sino que también esta parte dinámica, de alguna manera como nos hemos ajustado, les va a permitir ir uniendo esa situación. Voy a dejar ciertas actividades porque a partir de ahorita y hasta el 20 de mayo, que es más o menos la fecha en la que me van a solicitar sus calificaciones, voy a dejar ciertas actividades porque en algún momento, si regresamos o si me solicitan la evidencia de que se está trabajando con ustedes, es importante que tomen en cuenta esta parte, que todos ustedes tienen que hacerse cargo de las actividades que les voy a estar proporcionando, porque esa es una manera de que ustedes puedan salvaguardar su calificación y de que yo también pueda comprobar que el número que les estoy colocando corresponde a las actividades que ustedes están realizando. Si ustedes no lo hacen, entonces yo no tengo la manera en cómo justificar esa evaluación. Entonces sí es bien importante que ustedes sepan que a partir de ahorita voy a dejar actividades que tienen que ver con el video y que tienen que ver con la teoría que voy a estar enviando de manera separada, aunque ustedes ya la tengan como toda junta, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, a partir de ahorita ya tenemos tema de segundo parcial. Vamos a iniciar, o este segundo bloque se llama delito y víctima. El delito y la víctima en victimología, que aunque tiene que ver un poquito con la pareja penal y con esta dinámica entre el delincuente y la víctima, el delito y la víctima ahora se enfoca en que la víctima, esta persona que puede sufrir cualquier tipo de daño, es aquí donde van a notar cuáles son los tipos de daños que pueden sufrir y cómo es que no solamente es el daño físico, que es el que no sabemos de memoria y el que a lo mejor hemos repetido y nos han mostrado en diferentes formas, sino que hay otro tipo de delitos en los que la víctima es susceptible a. Entonces es bien importante que a partir de ahorita ustedes empiecen a distinguir y lo que decíamos al principio, la víctima no tiene un género, no tiene características, no tiene una manera y un modo y una forma y una figura. La víctima puede ser cualquier persona y se puede ver desde cualquier perspectiva, ¿ok? Entonces, tenemos un punto importante que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a hacer, o va a ser un poquito más corto el video porque ya van a tener la parte de los apuntes y entonces solamente es el apoyo visual, ¿vale? Entonces, el homicidio, que es con el que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? De todas maneras, ya saben que la dinámica es que yo les envío los datos teóricos y aquí me estoy reforzando de algunas cosas. El homicidio, que es aquella acción que va a atentar en contra de la vida de la víctima, porque ahí sí vamos a elegir una víctima, se considera uno de los actos en donde la persona que comete homicidio va directamente a dañar a la persona. No es que medio le quiera hacer daño, no es que como que no sabía si le quería hacer daño, el homicidio va en función a quitarle la vida a la persona. En este caso vamos a llamarle a la víctima, ¿ok? El homicidio es una de las causas o es una de las causas, vamos a decirlo así, es una de las causas por las cuales ustedes ya estudiaron al delincuente. Y el homicidio no solamente se puede dar como de la manera tradicional, cuando alguien le quita la vida a una persona, sino ya hemos visto que tienen diferentes maneras
en cómo alguien le puede quitar la vida a la persona, ¿ok? Y entonces no se me adelanten, ya sé que ahorita estoy casi segura que se les empieza a abrir la cabeza y empiezan a pensar y el feminicidio, y entonces, sí, pero ahorita lo primero, lo principal es saber que el homicidio es una de las causas principales delictivas en cuanto a la víctima. El homicidio tiene dos tipos, ¿ok? Y lo coloqué en la parte de su ficha. Tiene dos tipos. El primer tipo es el tipo doloso y el segundo tipo es el tipo culposo. El tipo doloso, no sé si hay alguien, o bueno, a lo mejor por ahí han escuchado la frase de es que lo hiciste con dolo. Cuando alguien se refiere o cuando alguien dice esa frase de lo hiciste con dolo, se refiere a que tuviste toda la intención de querer agredir a la persona. El delito o el homicidio, vamos a llamarlo homicidio delito, de tipo doloso, es aquel que va enfocado a hacerle daño a la persona. Es aquel que tiene la intención de dañarla, que todo lo que está haciendo es con la mera finalidad de hacerle un daño. El daño es quitarle la vida. Sin embargo, hay cierto tipo de delitos que no van enfocados hacia quitarle la vida a la víctima, pero sí van enfocados hacia dañarla. Entonces, el dolo se caracteriza por la intención de hacerle daño a la víctima. Es con esa finalidad. Yo voy a hacerle daño a alguien, a una persona que yo elegí porque yo quiero hacerlo. Estoy consciente de eso. Estoy consciente y además voy a buscar la manera o las maneras en cómo hacerle daño a esa persona. Si nos vamos a la parte del homicidio, entonces estaríamos hablando que mi intención es quitarle la vida. Si no estaríamos hablando de homicidio y a lo mejor estamos hablando de violencia intrafamiliar, entonces solamente estoy pensando en agredir o violentar a esa persona por medio de ciertas características que se fundamentan en la violencia intrafamiliar, ¿ok? O el abuso sexual o la violación. Eso lo vamos a ver después, pero quiero como que distingan la parte del dolo, de la parte del tipo doloso, ¿ok? La parte del tipo culposo tiene que ver con alguien o con que la persona o el sujeto, llámese hombre o mujer, que le hizo daño a la víctima, no tenía esa intención. Es decir, yo no quería victimizar ni ejercer daño a esta persona, sin embargo, lo hice. Sin embargo, las situaciones o el contexto se generó de tal manera que yo terminé victimizando a esta persona. Por ejemplo, supongamos que viene una mamá con su hijo, están cruzando la calle y el hijo se suelta de la mano y entonces no respeta o no se fija que en ese momento el semáforo cambió de color y entonces viene un automovilista y atropella al niño. El accidente o el daño en ese momento que se le hace al menor, supongamos que lo atropella, no lo mata, pero lo lastima. En ese momento el proceso es culposo porque aunque el automovilista no iba manejando con la intención de, ay, ahorita que salga el niño, yo me voy a esperar y voy a esperar a que en ese momento cambie. O sea, no lo vino, no lo estaba planeando, no venía él pensando en que en algún momento que saliera el niño lo iba a atropellar, sino que en ese momento el contexto generó que toda esa parte que en toda esa parte se provocara el delito. Supongamos, hablando específicamente del tema de homicidio, que en ese momento el automovilista sí lo mata. Es un delito de homicidio culposo, perdón, ya lo iba a regar, de tipo doloso, perdón, de tipo culposo, porque en ese momento el automovilista no tiene la intención de dañar al niño, en este caso al sujeto que sufrió el proceso de victimización. Sin embargo, las situaciones generaron que eso sucediera. Por eso es súper importante que ustedes tengan en cuenta que la cuestión de cómo se procesa a ese tipo de delincuentes es completamente distinto. Y desde ahí ustedes tienen que identificar con qué intención lo hizo. Y tenemos el mismo ejemplo para las dos perspectivas. Supongamos que si hay un niño atropellado que termina muerto, pero que esta persona que lo atropelló es un pederasta, que está enojado porque lo cacharon en su trabajo
y entonces lo corrieron de donde estaba trabajando y entonces ahora se da la tarea de buscar a todos los menores que estén en condiciones de riesgo y él les genera la muerte, ¿no? Y entonces ahí sí es doloso. ¿Por qué? Porque la persona está buscando el dañar a ese tipo de población, a ese tipo de sujetos, en este caso a los niños. Si tenemos el mismo ejemplo para identificar al culposo, entonces hablaríamos de un automovilista que en ese momento estaba en ese cruce y por una situación de imprudencia del niño, y a lo mejor podríamos incluso pensar que imprudencia de la mamá, se suelta, se atraviesa y el automovilista lo atropella y lo mata. Entonces es el mismo ejemplo, pero las características para identificar si fue doloso o culposo es completamente distinta. Entonces, dolo, intención. Culpa, que tiene que ver justo con ese término de culpa, siento culpa porque no quería hacerlo, pero lo hice, tiene que ver con el delito culposo, ¿ok? Entonces, ahí con esa parte ustedes ya tienen que identificar en dónde va una y en dónde va otra. De hecho, la misma parte de la teoría se los dice. El dolo tiene que ver con la intención, con dolo. Con dolo es como un sinónimo de lo hiciste con todas las ventajas de querer dañarme, o eso es como una manera, cuando alguien se refiere a esa frase, es como lo hiciste con toda la intención de hacerme daño. Y el culposo es de ya sé que no querías, pero terminaste dañando. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos. ¿Ok? Si hablamos meramente de homicidio, es tipo, doloso y culposo. Después viene la parte de las causas. Tenemos dos tipos de causa. La imputable y la inimputable, ¿ok? Sé que de repente va a sonar un poquito complicado de imputable, inimputable y demás. Yo les sugiero que imputable la asocien con lo que sí se puede hacer e inimputable, que tiene el inim. Recuerden que el inim es un sufijo que es una negación, entonces es como no imputable. Ya sé que de todas maneras suena difícil, pero esta parte es bien teórica y entonces les pido por favor que se refuercen como con la parte que les di de los apuntes. De todas maneras se los voy a seccionar para que solamente después de ver este video o durante este video ustedes solamente tengan esa parte de la teoría, ¿ok? Entonces, causa imputable. La causa de imputabilidad, o como se le conoce aquí en México como el proceso penal, o cuando yo puedo procesarte penalmente o abrir una investigación, son todas las condiciones psíquicas que reúne una persona para que sea procesado conforme a la ley. Es decir, esta persona, recuerden, eso lo vimos en psicología criminal, la esfera temporoespacial. Sabe quién es, sabe dónde está y sabe qué día es. Eso es una causa de entrada de imputabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy identificando que el sujeto está reconociendo quién es, está reconociendo en dónde está y está reconociendo qué es lo que está haciendo y en dónde, en qué lugar lo está haciendo. Volvamos a poner el ejemplo del automovilista. Para que yo impute al automovilista, para que sea una causa imputable, yo primero cuando llegue tengo que preguntarle si él sabe quién es, en dónde está y qué fue lo que hizo. Cuando yo indago esa parte y el automovilista me responde de manera correcta a esas cuestiones, entonces yo ahí ya voy a dar por entendido que es una persona que está ubicada en su esfera temporoespacial y que es capaz de comprender qué es lo que está sucediendo en el contexto y cuáles son las consecuencias de esta acción. Y entonces ya de esa manera yo voy a colocar en la parte o voy a vislumbrar que esa parte es una causa imputable, porque está reuniendo las condiciones mentales, físicas y psíquicas para saber que lo que hizo tiene una consecuencia legal, independientemente de que no lo haya querido hacer. ¿Ok? Ahora vamos a ir con la causa inimputable. La causa inimputable no es más que las características que nos van a impedir llevar un proceso penal conforme a la ley, o lo vamos a realizar desde otro lugar, de otra manera. Por ejemplo, si el automovilista fuera un adolescente, no podemos llevarlo con proceso penal jurídico porque tendría que hacerlo un tribunal de menores, por ejemplo. Tenemos que tener súper presente esa parte, que hay edades en México que legalmente se conocen como personas adultas y otras como todavía adolescentes o niños. Y sabemos que a los adolescentes no se les puede procesar de la misma manera y que por eso existe una instancia que se llama el tutelar de menores y que es por eso que nosotros vamos a realizar como todo este proceso a través
de esa parte, ¿ok? Entonces, otra de las causas o de las características que nos pudieran imputar el procedimiento puede ser alguien que tenga en ese momento una escisión psíquica. Recuerden que la escisión es la capacidad de fragmentarse por una cuestión de enfermedad mental, ¿no? Podríamos hablar de un esquizofrénico. A lo mejor en ese momento el automovilista no consiguió sus medicamentos para controlar sus ataques esquizofrénicos y entonces tomó el auto y atropelló al niño. Eso se tendría que comprobar si solo si la persona está en un tratamiento, es decir, si ya tiene un antecedente de enfermedad psiquiátrica. Recuerden que en algún momento, y eso me acuerdo que sí se los dije en clase, en algún momento el sistema jurídico penal modificó, sí se los dije, cuando vimos la última clasificación de Mendelssohn, les comenté que había cambiado en un momento en el que ya todos los delincuentes querían como argumentar que habían tenido un proceso psíquico y que por eso habían cometido el delito. Sin embargo, la causa de inimputabilidad en un proceso psíquico es solo si yo lo puedo comprobar. Si yo tengo ya un antecedente médico, tengo mis seguimientos con el psiquiatra, etcétera, y tengo un diagnóstico determinado de que yo tengo una discapacidad o tengo un proceso psíquico en donde no me va a permitir tener conciencia de qué es lo que está pasando. ¿Cómo se podrían dar cuenta de esto? Pues igual desde la esfera temporespacial. Si llegan y entrevistan a la persona o identifican a la persona que cometió este delito y les dice que no sabe quién es, que él viene en su nave espacial, pues entonces estamos hablando de que no está ubicado en la esfera y que eso nos va a impedir poder llevar a cabo un proceso de manera legal y de manera ética y de manera viable, ¿ok? Otra de las causas, por ejemplo, es las personas con demencia senil también tienen que tener en cuenta que cuando una persona se considera demente senil o en demencia es que sus procesos cognitivos, a pesar de que sigue siendo una persona a la que se le pueda procesar, se le conoce demencia senil a aquella edad en donde ya no eres capaz de identificar la realidad y la fantasía. Entonces estamos hablando entre los 85 años en donde puede que algunas personas de la tercera edad tengan este tipo de déficit en el proceso cognitivo y entonces les cuesta trabajo identificar qué pertenece a su realidad y qué pertenece a la parte de la fantasía. ¿Ok? Otra de las causas podría ser la cuestión de la toxicidad, pero ahí es súper importante. Cuando una persona comete un delito bajo el ingesto de sustancias tóxicas, llámense alcohólicas o llámense estupefacientes, se debe de corroborar así con el peritaje si esta persona fue obligada a ingerirlas. Es decir, si yo estuve en un lugar en donde no corría el riesgo y entonces alguien casi me obligó a consumir o alcohol o drogas y que de verdad se compruebe que fue en contra de mi voluntad, no que fui a un bar y entonces me echaron algo en la bebida, porque entonces ahí estoy hablando de que yo me puse en riesgo porque fui a un lugar en donde sé que puedo correr ese tipo de eventos. Y se tiene que comprobar para que se considere una causa inimputable, porque a partir también de las modificaciones del sistema jurídico penal, ustedes las pueden buscar en Google así como modificaciones para causa inimputable a través del alcohol, de las drogas y de los procesos mentales. Es que si se comprueba que tú las ingeriste por tu propia conciencia y por tu propia voluntad, pues estás cometiendo un acto delictivo en donde tú estabas consciente de que ese tipo de sustancias pueden ejercer una distorsión en tu capacidad mental de realidad, de conciencia y de reacción. Y entonces tú eres responsable de todo lo que hagas, aún estando bajo los efectos de ese tipo de sustancias, ¿ok? Y recuerden también que se introdujo pues no sé si llamarlo cláusula o especificación, una especificación al sistema en donde si tú eres servidor público y cometes un delito, en este caso vamos a hablar meramente de homicidio o de algún tipo de accidente, se te imputa de una manera distinta, no porque no seas capaz psíquicamente, sino porque tienes el deber, los servidores públicos tienen el deber de, aunque no estén en servicio, siempre tienen que estar a disposición del bienestar del otro. Entonces yo siempre como servidor público tengo que salvaguardar
la integridad de un tercero, aunque no esté en servicio o aunque sea un personal administrativo. Es como un código de ética que tienen los servidores públicos, que están al servicio, por eso se llama servidor. Y si esta persona comete un tipo de delito, o en este caso el homicidio, se tiene que imputar de una manera distinta y hay como otras consecuencias para él, ¿ok? Entonces, vamos a dejar esta parte del primer tema porque para ser introductorio es como un poquito tedioso. Entonces sé que estamos manejando ya cuatro tipos de definiciones y que estas definiciones tienen que quedar bien claras para que ustedes puedan identificar cómo se combina el delito y la víctima. Ya posteriormente, en las siguientes clases, vamos a ir identificando ahora sí cuáles son los tipos de delitos en los cuales va a estar involucrada nuestra víctima. Y esta víctima sigue siendo sin forma ni figura y más bien se va a manifestar de la manera en cómo tenga que hacerlo a través del delito, no al revés. No una víctima cabe en un delito, sino una víctima se forma a través del delito que es por el cual le ejercen el daño, ¿ok? Entonces, voy a dejarles como nada más fragmentos de una serie que quiero que vean, pero ahorita nada más voy a identificar qué capítulo para que ustedes puedan ver en este caso cuál es una de las dos, o la causa o los tipos. Solamente voy a ubicar uno de los dos ejemplos para que ustedes con lo otro ya se ayuden como a formar la parte teórica, y con esto es suficiente para nuestra primer sesión. Ya la siguiente semana vamos a ver un poquito y vamos a hablar un poquito del genocidio, del feminicidio y de la estafa, o mejor conocida como el fraude, y ya posteriormente vamos a ir identificando los tipos de delito ya específicos y ya cuáles son las características. Ahorita, por favor, no vean nada del sistema jurídico penal en cuestión a buscar. Ahorita solamente quiero que identifiquen las definiciones de imputable, inimputable, doloso y culposo, y con eso es suficiente, ¿vale? Entonces, les mando la parte teórica y yo creo que en esta primera sesión no vamos a tener ningún tipo de actividad, a menos de que logre identificar alguna que nos pueda servir, y solamente es como para reforzar la parte visual, y ya en las siguientes sesiones ahora sí vamos a tener como las actividades en específico. Y en caso de que sí logre identificar alguna función o actividad, se las mando por escrito y ya ustedes la van realizando conforme vayan viendo tanto el video y como vayan integrando la parte de la teoría. ¿Vale, chicos? Bueno, pues nos vemos la siguiente sesión. Adiós.